Pues en primer lugar quiero agradecer la presencia de Guillermo Moreno. Nosotros como industriales PYME podemos decir que tenemos buenos recuerdos cuando a él le tocó pasar por la actividad pública como funcionario secretario de Comercio, donde claramente pudimos tener un panorama muy claro de lo que era la defensa de la industria nacional. Bueno, Guillermo se ocupó justamente de que las pymes industriales podamos tener la oportunidad de poder producir en la Argentina, estar incentivado y motivado para que podamos crecer y desarrollarnos industrialmente, que es lo que necesita el país. Es decir, hoy atravesamos una situación, lamentablemente, que no es eso, todo lo contrario. Hoy tenemos una apertura indiscriminada que nos afecta y que está afectando a la economía. Por eso queríamos escucharlo a Guillermo, preguntarle, más que nada como político, porque Guillermo aspira sin ninguna duda a la presidencia y sabemos que cuenta con valores muy importantes, ¿no? Y que escucharlo, a ver qué opina sobre la economía, qué opina sobre la situación y cómo va a afectar a la industria hoy esta situación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchachos, gracias. Parece que para iniciar la conversación, primero una disculpa. Yo hago una columna todos los jueves al mediodía en el programa de Nancy Pasos y si no llego a horario, prefiero pelearme con mi mujer antes que con Nancy, porque es bravísima esta. Así que 2 menos cuarto, 2 menos 10 a más tardar, me tengo que ir, pero creo que nos va a dar para que intercambiemos algunas opiniones y podamos realizar algunas preguntas. Vamos a hacer una introducción rápida de 20, 30 minutos y después hacemos las preguntas. La administración de comercio que nosotros hicimos, lo hicimos porque teníamos que defender el trabajo argentino, pero en ese momento era una música que no armonizaba con la música que había en el mundo. Éramos la Mosca Blanca. Parte de la campaña y de los decires era: estos muchachos se quedaron en el 45. Los debates era: el mundo está en el auge de la globalización, vamos para otro lado. Y la base de sustentación técnica del vamos para el otro lado eran las cadenas largas de abastecimiento. Ustedes saben que hay cadenas cortas y cadenas largas. En el mercado interno también. Cadena corta de abastecimiento es de ustedes a los hiper, cadena larga de abastecimiento es de ustedes al distribuidor mayorista, distribución mayorista al chino o almacén, digamos la cadena corta o larga en términos de alimentos. En el mundo también, cadena larga de abastecimiento desde China, India, Pakistán, de acuerdo al sector, cadena corta de abastecimiento en la región. La globalización terminó con las cadenas cortas de abastecimiento. Terminó. El mundo siguió dando vuelta y lo que nosotros habíamos arrancado en el 2012, un personaje que hace parte de la clase dirigente norteamericana, llegó al gobierno. No es un outsider, es un exponente de la clase dirigente norteamericana que, como toda clase dirigente, tiene sus bemoles. Y ese es Trump. Y lo primero que hizo Trump cuando llegó, enero del 17 de enero asumió la primera orden ejecutiva, decreto, para nosotros, es sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y cambió el mundo. Es muy importante esto porque los dos referentes políticos de la Argentina, en ese momento más importante, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, los dos querían que ganara la señora Clinton. No es un tema menor, los dos. Es muy extraño que en un país las dos referentes antitéticos
en términos de modelos para el país, quieran que en la superpotencia mundial, la única que queda, gane el mismo. No está acostumbrado a estas cosas. Digamos, veníamos de la Guerra Fría cuando éramos jóvenes, era muy raro que dos dirigentes antitéticos quisieran que ganaran lo mismo. Por eso se llamaba la Guerra Fría. Y ahí se desparramó mucho de lo que fue la construcción de la geopolítica en el mundo. Es un punto clave que Cristina y Mauricio piensen lo mismo sobre Estados Unidos, no es menor. Los que pensábamos distinto éramos muy poquitos. Che, ¿quién querés que gane? Trump. No, bla, bla. Y todos los adjetivos calificativos que estamos acostumbrados. El hombre ganó, terminó la globalización, después arrancó otro que ya estaba, pero que empezó a decir, acá estamos nosotros que Putin, y ya desde el 13 venía el Papa planteando cosas bien interesantes sobre la importancia de los pueblos. Cuando el Papa habla sobre los pueblos, se está hablando de una visión del nacionalismo americano, que es que la historia la escriben los pueblos, la historia no la escribe la lucha de clases ni la escriben los prohombres, la escriben los pueblos, con su grandeza, su miseria, sus ricos, sus pobres, los pueblos. No hay doctrinas en el mundo que pongan, salvo la nuestra, a los pueblos como sujeto de la historia. De hecho, los que han transitado la educación universitaria, hoy se sigue analizando la historia desde la lucha de clases, si sos medio marxista, filomarxista, o segmentar la historia a partir del nacimiento y muerte de determinados hombres y sus hechos, ¿no? Estudiamos la historia, lo que hizo este, lo que hizo aquel, como si los pueblos no existieran. Esta visión de las élites es absolutamente antagónica a la visión de construcción del conocimiento del peronismo, por eso somos un movimiento. Dicho esto, ¿por qué? Porque quizá la próxima vuelta sea la primera vez que el peronismo puede gobernar sin tener al mundo en contra. El peronismo gobernó con la Guerra Fría, los dos imperios en contra del peronismo, con la globalización, en el 70 seguía la Guerra Fría, con la globalización le tocó a Menem y nos tocó a nosotros, y esta sería la primera vez que el mundo tiene pensamiento nacional. En todo caso hay un debate dentro del nacionalismo. Si es el nacionalismo europeo de aquellos pueblos que construyen su identidad destruyendo al distinto, o el nacionalismo americano, que somos aquellos pueblos que construimos nuestra identidad incorporando al distinto. Eso es lo que el mundo está discutiendo, por eso por primera vez se está estudiando el peronismo en el mundo. Ejemplo de lo que estoy diciendo, México. México se acaba de transformar en el principal proveedor de Estados Unidos, desplazando a China. Si esto yo lo decía hace 3 años atrás, me iban a decir, no, ni Europa va a estar en guerra, ni México puede desplazar a China. Vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Y obviamente esto a nosotros nos da una posibilidad muy importante, porque contra las cadenas cortas de abastecimiento, reindustrializar la Argentina hoy es sistémico al modelo mundial, no al modelo Milei. El que está alejado del mundo es el globalizador extremo de Milei, no el nacionalismo. Llevado esto a la interna de él, es la discusión que tiene con la vicepresidenta. En la propia fuerza que gobierna la Argentina, esto está. Esto está presente. Después tiene un montón de ramificaciones. Ni hablemos a escala doctrinaria. Es el nacionalismo frente a la globalización. Y entonces la industria, base central de una sociedad armoniosa, defendida desde el nacionalismo, teniendo a los pueblos como sujeto de la historia, es un vector sustantivo. O sea, vengo a decirle acá, a la invitación de mi amigo, la industria argentina pasa a ser el eje del modelo de desarrollo en el próximo gobierno peronista. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste.
Ahora, para esto tenemos que reflexionar sobre sus potencialidades y cómo son, y vamos a hacer un leve repaso de lo que está pasando en la actualidad. Porque entendiendo lo que está pasando en la actualidad, podemos comprender cómo va a ser el próximo modelo. No le asigno ni a Milei ni a Caputo la capacidad de comprender un modelo de desarrollo. Caputo es un muchacho de la finanza, un operador exitoso, no exitoso, pero un operador. No es un muchacho que reflexione sobre esto. Y Milei, con el cual he hablado bastante, es un anarcocapitalista, como todo anarquista, no planifica, y la macroeconomía es básicamente planificación. Milei no sabe macroeconomía porque nunca se dedicó a estudiar la economía de los grandes agregados que son los países. Puede tener cierta expertise en evaluación de proyectos y microeconomía. Por eso es anarquista, esto no es un tema menor. La macroeconomía es una especialidad dentro de la economía que se estudia en aquellos que creemos que los países existen. Porque la macroeconomía es la economía de los países. Si sos anarquista y negás la existencia de los países y por eso podés decir que sos un topo que viene a destruir el Estado y por lo tanto la patria, nunca estudiaste macroeconomía. No la estudió, no la sabe y ya es tarde para que esto lo pueda entender. La economía es una disciplina muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. Por eso Friedman decía, para saber algo de economía, 15 años después de graduado caminando todos los días a la calle. Economista que no camina a la calle, que no sabe la diferencia entre remito y factura, muchacho, este es un test de 10 segundos. Che, ¿cuál es la diferencia entre remito y factura? Y si empiezan a dudar, no le den más bola. Porque no transitó, esto es... Me acuerdo que una vez se lo dije a Livini, el presidente de Pirelli, que en ese momento también era presidente del Italiano, Franco Livini, no sé si todavía estaba por ahí ya. Me dice, che, ¿cómo hago para detectar un buen o un mal economista? Hacerle la prueba del remito y la factura. Si duda, no le den más bola. Bueno, y esto después vino al tiempo y me dijo, che, hago la prueba, no encuentro ninguno. Bueno, es que este es el problema, no encuentro ninguno. Como no le doy ni a Milei ni a Caputo la posibilidad de discutir en términos modélicos, tenía que encontrar uno que explicite algo parecido a lo que piensan Milei y Caputo. Y ese es Arriazu. Hoy lo sacó Clarín en la tapa del diario, le dedicó una nota muy interesante que aconsejo que se lea, muy clara, muy precisa. Es un contador que tiene alguna formación económica, su formación de base es contador, eso es bueno, un contador con formación económica es una formación interesante, al punto que hoy tenemos muchos economistas en la Argentina que nunca estudiaron contabilidad y esto es un desastre. No tienen la ley de la partida doble en la cabeza. Es un lío, muchachos. Un economista que no tiene la ley de la partida doble en la cabeza en la mayoría de lo que ustedes escuchan en televisión. Pero no es el caso de Arriazu. Arriazu tiene una formación contable, lo mandaron a hacer una maestría a Estados Unidos, es uno de los que fue alumno de Milton Friedman, tiene algunos elementos del ajuste monetario de la balanza de pago, pero no todo, tiene su propio modelo en la cabeza. Y desde ahí es que Clarín hoy dice, el único que entendió a Milei, que acertó, alguna cosa así, léanlo, es bien interesante. ¿Qué dice Arriazu? Arriazu dice que la Argentina es bimonetaria, estamos totalmente de acuerdo. La Argentina es y será por muchas décadas, haciendo las cosas bien, bimonetaria. ¿Qué significa? Los gastos corrientes los hacemos en pesos, los gastos no corrientes los hacemos en dólares. Auto, inversión de maquinaria, etcétera, etcétera, casas en dólares. Lo corriente, el negocio, nuestra lista de precios, en general en pesos, en general. Depende de qué lugar tengamos la cadena, pero en general en pesos. Y vamos a hacer las compras diarias en pesos. Una economía bimonetaria
que no hay manuales de economía en el mundo. Por eso, cuando se van a estudiar afuera, les digo, está muy bien porque es una experiencia que hay que hacer, pero cuidado que no hay economía bimonetaria en el mundo. Y nosotros tenemos que desarrollar obligatoriamente la macro contemplando la economía bimonetaria. Gran error de Cristina cuando le dijo a Aníbal Fernández por qué no especificó todavía su plazo fijo. No sé si se acuerdan de eso. Error garrafal. Porque Kirchner tenía una consigna central que es no jodan con el dólar. Kirchner no era que sabía de economía, entendía algunas cosas. Si vos jodés con el dólar en la Argentina, se es un lío bárbaro. Políticamente si jodés a la clase media y económicamente si jodés con el dólar. Ahora, una cosa es que para no joder con el dólar tengas que tener equilibrio fiscal y otra cosa que la base de tu esquema sea el equilibrio fiscal. ¿Qué dice Arriazu hoy? Nosotros teniendo equilibrio fiscal, superávit primario y equilibrio debajo de la raya, pagando los intereses de la deuda, no nos preocupemos por la competitividad, porque el modelo cierra. Arriazu de hoy, esto es muy importante para ustedes. Si hay equilibrio fiscal, no se preocupen por la competitividad, porque siempre va a haber, eso es lo que él no aclara, un nivel de recesión lo suficientemente profundo para que las cuentas cierren. Esa parte no la dice. Y yo agrego, no te preocupes por la competitividad, ergo, no te preocupes por el aparato productivo, especialmente la industria. No te interesa. Preocupate por el equilibrio fiscal. Hay dos maneras de ocuparse del equilibrio fiscal. Como causa o como consecuencia de lo que estás buscando. En la década ganada, el equilibrio fiscal era consecuencia de lo que estábamos buscando. No es la causa del modelo, no es el desencadenante. Yo necesito equilibrio fiscal porque si no las consecuencias son que se me desalinean las dos monedas de la economía bimonetaria, el dólar y el peso. ¿Cómo hago yo para tener alineado el dólar y el peso? ¿Cómo hago para que ustedes, los mayores lo vivieron en la década ganada, les es indiferente, esta es la palabra, entre tener pesos y dólares? Tengo que alinear las tasas de interés en pesos y en dólares. Cuando yo alineo las tasas de interés en pesos y en dólares, el costo de oportunidad de estar en pesos o estar en dólares es el mismo. Por lo tanto, deja de ser relevante en la moneda en que estoy. ¿Cómo alineo la tasa de interés real? Porque esa es la que importa. En pesos y en dólares. Y hay dos elementos que tengo que hacer congeniar. La tasa de interés nominal y la inflación. Todo lo real es lo nominal descontado la inflación. Por eso se tuvo que ir la baña de nuestro gobierno, cuando se disparó la inflación. En el año 2005 la baña nos entrega la inflación anual de 12.5. Para nosotros era una barbaridad, porque se me empiezan a desalinear las tasas de interés y empiezo a joder con el atesoramiento en dólares. ¿Cómo hago para tener inflación internacional? Y obviamente con equilibrio fiscal. Por eso estaban equivocados también los progresistas. Por ejemplo, Marcó del Pont cuando me decía, ustedes están haciendo crecer menos la economía de lo que se puede porque tienen equilibrio fiscal. Y uno le explicaba desde las concepciones propias que el equilibrio fiscal era el que me generaba que no tuviera corridas contra el dólar porque me funcionaba como impedimento al atesoramiento de dólares, porque los gastos no corrientes que necesito una tasa de ahorro previa, yo los hago en dólares, no es maldad. Si yo tengo que comprar una máquina dentro de 2 años, el corriente que tengo hoy, en pesos, salvo que le dé la misma tasa de interés, inexorablemente tengo que mantener
una valorización de esa plata vis a vis la máquina. El dólar, muchachos, lo más fácil. Y todo lo hicimos y lo hacemos. Ahora, eso me complica la variación de reserva, porque la variación de reserva no es solo contra el comercio internacional, sino contra la demanda de dinero. Y cuando yo cambio pesos por dólares, estoy bajando la demanda de dinero. Así compré con 1.000 pesos los dólares que corresponde, $1. Bajo, entrego pesos, me quedo con dólares, baja la demanda de dinero. La manera de que la variación de reserva solo sea para el comercio internacional es que deje estanca la relación entre peso y dólar, y por eso la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés con una inflación al alza se me va al diablo. La manera de no tener inflación en la Argentina es equilibrio fiscal, la década ganada. Pero con una diferencia fundamental: no sacrificamos nivel de actividad. Cuando uno entiende el correcto funcionamiento de la economía argentina, es innecesario el equilibrio fiscal sacrificando nivel de actividad. Se puede conseguir con un nivel de actividad al alza, y el nivel de actividad al alza me lo da la industria, fundamentalmente, porque es la que me da mercado interno, es la que me da más recaudación, es la que me genera trabajo calificado, es la que me genera conocimiento por sobre el resto de las actividades. Todas son importantes, pero hay unas, como siempre pasa, que son más importantes que otras. Y eso la industria es fundamental para nosotros. Por eso fuimos fierreros, por eso fuimos muchachos, que el núcleo duro nuestro era el sector industrial. En un momento histórico del mundo donde eso era de modé. Ser fierrero, industrialista, en el auge de la globalización era estar en el pasado, no ahora. Nosotros resistimos porque tuvimos comprensión doctrinaria del fenómeno y sabíamos que en algún momento lo que nosotros sosteníamos como concepto se transformaba en verdad. Bueno, tuvimos razón. Hoy el mundo va al nacionalismo. Y está claro que en ese nacionalismo nosotros nos movemos como peces en el agua. Nosotros, no Milei. Milei tiene un lío bárbaro, por eso cuando va al mundo nadie lo entiende. Va a Davos, dice la barbaridad que dice, va a las Naciones Unidas, el pibe está totalmente desordenado, porque no entiende el mundo, no entiende hacia dónde va el mundo. Dice que es de Trump, y Trump dice que le va a poner aranceles del 100% a los autos chinos, y que termínenla con eso de que entre el producto chino a Estados Unidos. No, pero eso va a aumentar los precios, déjese en broma, yo priorizo el trabajo. Lo dijo ahora, esta semana. Ese es el mundo que está en discusión. Y aunque vengan los demócratas, dijeron lo único que no vamos a cambiar de Trump cuando Biden le gana es la política contra China. Así que esto está muy clarito. Al contrario, los demócratas, como siempre, pusieron en marcha el músculo militar. Y el mundo está como está. Esta diferencia de por qué buscamos el equilibrio fiscal es fundamental para decir si vamos a tener un país en crecimiento o un país en depresión. Teniendo el objetivo del déficit fiscal, despreocupándote de la competitividad, el tipo de cambio va para abajo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, vos tenés equilibrio fiscal. Y despreocupate de la competitividad, el tipo de cambio va a estar donde está. Ah, qué gauchito. Sin tipo de cambio competitivo, no hay ninguna posibilidad, incluso que nosotros vendamos nuestra manufactura en nuestro espacio natural de comercialización, que es Hispanoamérica. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Este es el espacio natural. Ahora que México está enfocado a Estados Unidos. Es el espacio natural compitiendo con los brasileros. En los complejos industriales, ahora, sin tipo de cambio competitivo, esto es prácticamente imposible, porque nosotros trabajamos no con el concepto de tecnología disponible. Nosotros trabajamos con el concepto de tecnología conveniente, no tecnología disponible. Eso se lo dejamos a los países centrales. No es que la tecnología está dada. Nosotros vamos a construir también nuestra maquinaria y herramientas en función de lo que precisamos. Y obviamente que para eso tenemos que tener costos competitivos. Pero el insumo relevante de hoy es la energía. Entonces, ¿cuáles son los vectores de competitividad
de nuestro sector industrial. Un mercado interno sólido que le permita tener hegemonía a las empresas nacionales al margen del origen del capital para poder penetrar en terceros mercados, y un insumo clave, el energético, que tiene que ser abundante y barato. Si el insumo clave del complejo industrial argentino es caro, no vamos a poder tener energía competitiva, industria competitiva. Con acero caro, aluminio caro, todo lo transformación es cara, muchachos. No hay manera. Si tengo trigo caro, no puedo tener pan barato. Si tengo energía cara, no puedo tener el litro de leche en la esquina de mi casa barato, muchachos. Es un problema de la logística. Entonces, energía es el elemento clave. La tenemos y dejamos de hacer costos. Me quieren explicar que la electricidad está barata, pero no me dicen cuáles son los costos. Si no sé costo, ¿cómo sé que está barato? El último funcionario que hizo el costo del megawatt en la Argentina fui yo. Hace 11 años, muchachos, de esto. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo es esta historia de que está barato? No, porque yo comparo, porque no sé qué, no sé qué, que pla, que para allá. Esto es toda pavada. Cada uno resuelve su estructura de costos y en función de su estructura de costos el precio de venta. Un minuto, Guillermo. Entonces, precio de venta asociado a costos es el elemento ordenador de la energía, con una tasa de ganancia para todos los eslabones de las cadenas que participan, desde la búsqueda, que es exploración, la extracción y la transformación. Y el mercado interno, que la clave es que tengamos el precio de los alimentos básicos de los ingresos populares. ¿Qué son los ingresos populares? Sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones en una relación que el excedente del salario me permita alimentar el resto del mercado interno. Hay que terminar con esa tontería que a todos nos está cortando el pelo nuestra esposa porque parece que es divertido. Entonces, no, como no me da para ir al peluquero, mira que bien me corta el pelo mi mujer. Esto, muchachos, esto no funciona así. El mercado no es esto. Ahora, ¿cómo hacemos para tener los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares, que mayoritariamente son los salarios del sector industrial y comercial? La mitad de los alimentos, dame un minuto más, la mitad de los alimentos se hacen en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Los afiliados de acá, de la sociedad rural. Después voté. Acá, los afiliados de acá son los dueños de las grandes extensiones de tierra. Pero resulta que en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, lo que hoy impera es el sistema feudal. ¿Cómo era el sistema feudal? El señor feudal le daba al siervo de la gleba la tierra y el siervo de la gleba le pagaba con la mitad de la producción el haberle prestado la tierra. No había título de propiedad. Pero con la producción que hacías en su tierra le tenías que dar la mitad. Esto lo estudiamos todos en el sistema feudal. Ahora es lo mismo. ¿A cuánto se alquila la tierra en Pergamino, en Rojas? La mitad de la producción. Un poquito más alejado el 40, 45 hasta llegar al 50 de la producción. Hay que bajar rápidamente el alquiler de la tierra. Cuando uno baja el alquiler de la tierra, baja el costo de producción. Eso se llama ley de arrendamiento. En la Argentina hubo siempre ley de arrendamiento. Que haya entrado en desuetudo no significa que no existió. Desde el principio del siglo XX que hay ley de arrendamiento. Ahí surgió en el grito del Corta la Federación Agraria. Ley de arrendamiento baja el costo de producción del productor, que es el que la alquila. Por lo tanto, si se le baja el costo por la ley de arrendamiento, se pueden subir las retenciones. Subiendo las retenciones se consiguen dos hechos. Primero, juntar los fondos para honrar los compromisos de la deuda, no consumiendo menos, sino el aporte lo hacen los sectores rentísticos, no la producción y el trabajo. Eso de decirle a los jubilados que tienen que tener menos jubilación porque tienen que consumir menos, porque hay que pagar la deuda, se lo dejamos a Patricia Bullrich. Es otro lo que tienen que hacer el esfuerzo. Son los rentistas. Y a su vez desalineamos el precio local de los alimentos del precio internacional. Eso se llama competitividad. Y eso obviamente con los alimentos abundantes y baratos
hay más poder adquisitivo y obviamente se mueven todos los sectores del mercado interno, desde la industria del turismo, la logística, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los terratenientes? Le vamos a dar un bono que compense lo que están cobrando hoy de alquiler con lo que van a cobrar mañana de alquiler. Un bono a 25 años, tasa de interés internacional, moneda dura, comercializable en el mercado secundario. El que quiera vender el bono, ahí está el mercado de capitales. Y el que lo quiera guardar tiene resuelto su tema de ahorro. Ya no se tiene ni que preocupar en qué va a ahorrar. Ya lo tiene. Todos los recursos de las retenciones a honrar los compromisos de la deuda. Con lo cual, rápidamente se resuelve el tema de dónde salen los recursos para honrar los compromisos de la deuda. No hace falta hacer ninguna cuenta extraña, muchachos, ni hace falta hacer ningún ajuste, porque el ajuste se hace para generar el excedente para honrar los compromisos. Los compromisos hay que honrarlos. Las cuentas son activo y pasivo, las deudas están para pagar. El tema es quién pone la plata. De corto plazo le toca a estos muchachos. Y este va a ser un debate público, porque me voy a ocupar de que sea un debate público. Los que digan que tienen que pagar los trabajadores y los jubilados contra los que decimos que esta vez le toca a la sociedad rural. Y esta es la tercera vez que venimos a la sociedad rural a decir, miren muchachos, que les toca a ustedes. Y hay sectores de la sociedad rural que entienden que le toca a ustedes, porque el problema de un ajuste interminable, recaudo menos, tengo que gastar menos y esto no se termina más, y voy recaudando menos mes tras mes, es que termina deteriorando el aparato productivo de una manera tal que hace ingobernable el sistema. Y acá es donde la economía se trenza con la política y con la sociología. ¿Cómo puede ser que se piense que los economistas vamos a la facultad a estudiar cómo lastimar al pueblo? ¿Pero qué se piensa? ¿Que hay lastimar uno, lastimar dos? ¿De dónde salieron esos economistas que la gracia de ellos es lastimar al pueblo y a la familia? O destruir las empresas. ¿Cómo se puede pensar que un profesor te va a explicar en la facultad cómo llevar la economía a la depresión, el prefoso? La depresión es un término económico, ¿eh? Es una recesión agudizada. Muchachos, este modelo, en términos de Arriazu, porque los otros dos no tienen el modelo en la cabeza, está equivocado. Está equivocado porque ajusta el sector externo a partir de despreocuparse de la producción. Por eso dice, no nos ocupemos de la competitividad. El gobierno peronista sí se ocupa de la competitividad, sí se ocupa de un tipo de cambio competitivo, sí se ocupa de que el pueblo tenga los alimentos y la energía a los precios necesarios para iniciar un sendero virtuoso de crecimiento con distribución del ingreso. Y eso se llama desarrollo. Finalmente, la economía peronista es una economía de desarrollo porque tiene al hombre y a la familia como centro. Y la vieja consigna del peronismo, de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es solo con una economía que se desarrolle. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hablaba de tipo de cambio competitivo. Hoy, ¿qué sería un tipo de cambio competitivo? Tipo de cambio competitivo es el que te equilibre la cuenta corriente de la balanza de pagos que vos tenés, la balanza comercial que donde vos podés opinar favorable, todas las demás son desfavorables, flete, seguro, transferencia unilateral, etcétera, intereses de la deuda, con el ayudín de que esto pasa y no pasa en términos de comercio internacional. Esto sí, esto no. La administración del comercio internacional que están haciendo todos los países, eso es fundamental. Todo lo que destruya trabajo doméstico, eso es algo que hay que mirar con lupa. Entonces, el tipo de cambio competitivo es el que te permite equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos más el ayudín de la Administración de Comercio Exterior. ¿Y con el escenario actual en qué valor estaría? En el escenario actual no hay Administración de Comercio, claro, y en realidad el tipo de cambio va para abajo. El tipo de cambio, lo acaba de decir Arriazu hoy en el artículo de Clarín, quiere que el cobre impreg ya no sea de 2 puntos, que tienda a 0. Así que ellos van con un tipo de cambio para abajo, porque no les interesa el aparato productivo.
Lo único que está funcionando en la economía argentina bien hoy son los bonos del Tesoro. Es el único negocio que está funcionando. El tipo hace funcionar el negocio del Tesoro Nacional a costa de nuestro negocio. Por eso estamos todos facturando el 50, el 60 o el 40%. Entonces el sector privado lo están haciendo pedazos para que funcionen los bonos del Tesoro. Esto es una joda. Esto es exactamente al revés de cómo tiene que funcionar. Ahora, eso es caputo, porque los bonos del Tesoro los tienen los bancos. No es Milei, porque Milei tiene la destrucción del Estado en su cabeza. La fortificación del Estado es caputo, que es el que es el activo de los bancos está en bonos. Entonces él está diciéndole al sistema financiero, mire que lo voy a pagar. Para pagarlos, metió a la economía en un lío tremendo, que es la depresión. Bueno, entonces el único activo de reserva que hay son los bonos. Es el único que está. ¿Qué vamos a comprar máquinas? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la expectativa de venta que hay? Muchacho, entonces, si tengo un grado de liquidez, porque estoy en un lugar que todavía puedo acumular, voy a bonos. Eso no es economía, muchacho, eso es brujería. Ahora pongamos los últimos 10 años. Ya lo dejo para que se vaya con Nancy. Los últimos 10 años, tuvimos que 3 modelos económicos, 2 similares, uno ahora por ahí más profundo en materia de ajuste. ¿Cómo le explicamos a la gente que está acá que lo que viene va a ser mejor si ya pasamos supuestamente por un modelo económico peronista en los últimos 10 años? No. Modelo económico de Alberto Fernández fue de Guzmán. Ese fue socialdemócrata, no tuvo nada. Yo hablé de la década ganada. Cuando Cristina eligió a Alberto, dije por todos lados que ese pibe era socialdemócrata. Y eligió a un economista, vos me podías decir, eligió a un amigo de Kicillof. Puede ser alguien que piense como Kicillof. La década ganada va del 2 al 12. Un año de transición y en 14 vino la devaluación de Kicillof y fuimos de la producción y trabajo al especulativo rentístico. De Kicillof para acá, todos los ministros de Economía devaluaron y se endeudaron. Ahora, si vos me querés decir que el gobierno de Alberto Fernández fue peronista, yo te tengo que decir que no. Pero aparte lo dije el día que Cristina lo eligió, Así que tengo autoridad para decir eso. Y le dije que había elegido al peor y que iba a fracasar. Así que si algo no es Alberto Fernández, fue peronista. No hizo nada de la década ganada. Él dijo, y con esto se van a acordar, tanto Macri como Alberto, no voy a hacer nada de lo que hizo Moreno. ¿O no es verdad? Bueno, entonces, si no hizo nada de lo que hizo Moreno, no es peronista, muchachos. Y ahora, ¿cómo te posicionás? Porque el peronismo está en un debate interno. Eso es verdad. Nosotros nos posicionamos doctrinariamente, hicimos nuestro programa económico, hicimos nuestro plan de gobierno, hicimos nuestro 17 de octubre. Yo no creo que el 17 de octubre haya nacido el feminismo en la Argentina, ni que Perón trabajó en una dictadura, nada de eso. Nosotros hicimos un 17 de octubre donde fue muy claro que vamos a basar nuestro programa económico en la reindustrialización del país, que no tiene sentido trabajar si después te roban en la parada del colectivo, por lo tanto el presidente se tiene que hacer cargo del tema del Paco y compañía, que no tiene razón de ser que el hijo del trabajador no se eduque como el hijo del empresario, por lo tanto 6% del PBI dedicado a la educación, y no tiene sentido que algún político chileno piense que tiene que rediscutir la Patagonia con la Argentina. Por lo tanto, de la defensa nacional también se tiene que ocupar el próximo gobierno peronista. Con lo cual, terminamos diciendo, heredamos la Argentina de la Quiaca hasta el Polo Sur, más las zonas exclusivas marítimas y oceánicas, vamos a devolver eso. Esa es nuestra obligación como generación. Y eso lo va a garantizar el próximo gobierno peronista. También 30 años de un gobierno razonable y reindustrializando la Argentina, entiendo que vamos a tener un PBI per cápita que los ingleses nos van a devolver la llave de las Malvinas, porque finalmente no nos olvidamos que tenemos un territorio intrusado, ¿no? A pesar de que Milei trae un primer ministro que tiene intrusado nuestro territorio y lo saca al balcón de Perón. Eso la verdad que es una falta de respeto. Que salga él, bueno, pero que lo traiga a Johnson me parece que es una falta de respeto. Ahora, cualquier versión del nacionalismo, de las que están aquí presentes en Argentina, ¿es industrialista y contempla los derechos de los trabajadores? Nosotros somos del nacionalismo de inclusión. Puede ser que haya sectores del nacionalismo de exclusión, como puede ser algunos sectores que están transitando. Lo que sí es cierto
que no te van a plantear la desindustrialización de la Argentina. Esto te lo están planteando los globalizadores extremos, por izquierda o por derecha. Por eso no se ocupan los globalizadores de reindustrializar la Argentina. No es un tema menor, yo puedo fundir a Roca. Esa declaración, cuando en 678 dijeron, yo puedo fundir a Roca, no es por Roca, Roca tiene para vivir 20 años, 20 generaciones. El que no tiene para vivir, si cierra la siderúrgica nuestra, son los trabajadores de la siderurgia. Entonces, la defensa de las empresas tiene que ver con la defensa de los trabajadores. El peronismo sigue viendo la sociedad de abajo para arriba. Los globalizadores son por izquierda y por derecha. Los globalizadores son escuela austríaca y de ahí nacen dos corrientes, los neoliberales y los socialdemócratas. No, unos andan con corbata y otros sin corbata, muchachos, ya no sabemos quiénes son. Pero siempre ganan los banqueros. Cuando gobiernan los socialdemócratas, como Guzmán, ganan los banqueros, y cuando gobiernan los neoliberales, ganan los banqueros. Cuando gobiernan los fierreros, es que gana la producción. Daniel. Guillermo, para ir finalizando y respetando el horario que nos pidió, a ver, nosotros como industriales pymes y un poco viendo esa visión que tiene usted, no como economista, sino también como pyme, porque es un pyme también, pero a lo mejor seguramente tiene una visión mucho más amplia que nosotros, que estamos todos los días peleando con el tipo de cambio, peleando de cómo producir, cómo ser competitivo, cómo hacer para pagar la luz. Y en estos momentos difíciles, ¿no? ¿Qué consejo? Una pregunta difícil, ¿eh? Difícil. ¿Qué consejo podría darnos a los industriales pymes que estamos acá apostando y tenemos en juego nuestra fábrica y el futuro de nuestra industria? Es muy difícil, por eso dije que este iba a ser un gobierno breve. Sigo sosteniendo que va a ser un gobierno breve, porque en realidad no hay consejo para dar si uno dice que esto va a durar 4 años. No hay consejo, no aguanta, muchachos, ya ahora no se aguanta. Porque vos facturando 30, 40, 50% de lo que tenés que facturar, podés aguantar unos meses por la espalda que tenés. Ahora, si yo te digo que tenés que aguantar 3 años más, entonces esto lo digo yo. Dentro de la ley y el orden, tiene que ser un gobierno breve para poder dar un consejo ahora. Mantengan la empresa en marcha. Hagan todo lo que haya que hacer. Del otro lado nadie se va a enojar para mantener la empresa en marcha. Lo peor que nos puede pasar es que no tengamos empresa en marcha cuando demos la vuelta. Esto va a terminar y espero que sea breve. Y sigo insistiendo que lo deseo y creo que va a ser. Tengamos la empresa en marcha, porque la empresa en marcha, rápidamente, cuando cambia el contexto, salen los jugadores a jugar. Este es el ejemplo de la habitación del adolescente que tenemos de hijo, que un fin de semana largo el pibe se la pasó en la habitación hablando por teléfono y un tufo bárbaro. Hasta que te cansás, entrás, lo mandás a bañar y abrís la ventana. Bueno, listo. Ni bien abriste la ventana, se terminó todo, cambió el aire. Esto es lo mismo. Ni bien venga nuevamente un modelo de producción y trabajo, rápidamente las empresas en marcha se ponen a producir. Rápidamente aumenta la masa salarial por cantidad de trabajo que tomo. Rápidamente empieza la ronda del consumo porque ponemos los alimentos en el precio justo y razonable. Rápidamente ponemos la energía en el valor que corresponde, 60 centavos del dólar competitivo el litro de gasoil. Cuando está eso, la Argentina funciona, muchachos. $1, $1 y pico, eso se lo pregunta a Álvarez Agís. Álvarez Agís, viceministro de Kicillof, dijo, todos queremos el gasoil a $1.25. Ah, qué gauchito, yo no. Lo tuvimos en la década ganada, 60 centavos de dólar. Del dólar competitivo, no sé de dónde sacó ese número. Debe ser porque trabajó con Milding. Bueno, así es muy fácil. Así es muy fácil, muchachos. Pero no es como hay que expresarse si uno tiene como centro de su disciplina al hombre y su familia. Si uno pone al hombre, pone la familia, pone la comunidad, el modelo de desarrollo es industrial con todos los servicios que corresponden alrededor. En eso estoy muy de acuerdo con la UIA. Sin industria no hay nación.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo.